Hola, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a esta enseñanza de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Hoy he estado meditando en qué platicar, ya me hice bolas. Eso es lo que pasa cuando uno se pone a hablar tonterías. Bendiciones. Recibe un cordial saludo. Siempre será para mí un honor el poderme acercar ahí donde tú estás y pedirle al Padre que nos enseñe, nos guíe y nos hable sobre todo. Bueno, no te apartes. Sabes que en este año Dios ha sido bueno y siempre tienen que haber motivos para recordar. Y el Padre nos dice, recuerda, porque cuando haz memoria de las cosas que Él ha hecho, es muy fácil poder decir, por supuesto que Él me va a responder. Bien, acompáñame, vamos a pedirle a mi Dios. Señor, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Te ruego, mi Señor, que nos hables, dirija mis palabras como si fueran tuyas. Atiende al necesitado, al preocupado, al que esté atravesando momentos de indecisión. Ayúdale, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, sabes que varias veces en la Escritura el Señor nos dice, recuerda, haz memoria. Pero, ¿hacer memoria de qué? Bueno, y esto es lo que gira esta enseñanza del día de hoy. Poder recordar que si el Padre nos ha respondido antes, lo puede volver a hacer. Y poder ver sus maravillas en todo sentido. Mire cómo dice este verso en Primera Crónicas, capítulo 16, 11 y 12. Léalo conmigo. Acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. No hay como sacarle una sonrisa al Padre. Y dice el verso 12, hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Cuando yo miro esto de maravillas, este verso específicamente me hace recordar una experiencia personal que tuve. Ahora hace unos 10 años, un amigo mío viene y me dice, en México, yo voy a visitar a una iglesia y él es de los que cuando yo llego a algún lugar, nos dice con Viti, tómense unos días y yo voy por ustedes para ir a conocer algún lugar más de nuestro país. Y no fue la excepción, estábamos en Pachuca y él nos dijo, vamos a ir a conocer la capital del cuero. Y esto es en Nuevo León. Efectivamente, cuando llegamos, usted encuentra ahí una cantidad de comercios, centros comerciales inundados de zapatería o venta de productos en cuero. Pero él sí fue muy preciso. Aquel par de zapatos que tanto has deseado, ahí lo vas a encontrar. Bueno, para hacerse la corta, literal pasó un milagro al final del día que no había encontrado ese par de zapatos. Y cuando llego a la última tienda, todos habían comprado algo, yo tenía un berrinche porque yo quería ese par, pero llegué a encontrar el par en una última tienda cuando estaban cerrando todos los negocios como eso de las 6 de la tarde. Le pregunto a la señorita, porque era un local donde tenían muy buena calidad, si no tenía saldos. Y me muestra al final del salón 3 filas de pares de zapatos. Y ella me dijo, pero lo raro de esto es que le voy a contar. Y se me queda viendo. Todos son de la misma talla. Una única talla. Todos. Y lo otro que nos asombra es que todos son diferentes.
Aquí no se repite ni un par. Entonces yo le pregunto, ¿y qué talla es? Cuando me dice que es mi talla, ¿y a cómo los va a vender? Me dice, estos no se van a vender, los voy a vender a mitad del precio de saldo, precio de oferta. Mire, como aquel niño que se tira abriendo juguetes, aquí estaba su servidor, este. Total, para hacerse la corta, me llevé 6 pares. Yo era la envidia de toda mujer. Pero pasó algo oportuno en la madrugada. El Señor me despierta, yo sé que es Él, me pongo a adorar, a orar, y Él me dijo, tal como el verso que vimos, ¿te asombró mi maravilla? Y yo, como no había caído con esos los zapatos, yo empecé a meditar qué milagro he visto en estos días para que me asombre. Entonces, en eso caigo en cuenta, o como diría, me cae el 20, y le digo, no me digas que tú estuviste con los zapatos. Y entonces él me dijo, ese es el problema de muchos, que no se dan cuenta que yo obro en las cosas pequeñas y se les olvida. Pero si ellos supieran que yo obro diariamente en esos detalles, en las colas, en los parqueos, en situaciones insignificantes, a los cuales uno atribuye y dice, qué chiripa, qué suerte. Pero si el Señor me dijo, si tú te das cuenta que yo obro en las cosas pequeñas, vas a poder esperar las maravillas grandes. Realmente esa experiencia, hasta la fecha, no sé cuántas veces he contado este testimonio para que no se me olvide. Y he caído en cuenta que uno de los deseos que tiene todo creyente es, Padre mío, que no se nos olvide las maravillas que tú haces. Que no se nos olvide. Y bien el Señor nos dice, hay un medio por el cual no se te puede olvidar. Si tú apelas al Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. Mire cómo dice Juan 14, 26 en este verso. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, como dice, Él os enseñará todas las cosas. Y mire qué lindo. Y Él os recordará. Diga conmigo, el Espíritu Santo me recordará todo lo que Él nos ha dicho. O sea que el Espíritu Santo puedo pensar que Él nos va a recordar sus mandamientos, sus promesas, pero también nos enseñará todas las cosas. ¿Cuántas cosas podría enseñarnos? Y yo podría asegurar con certeza de que el Espíritu Santo lo que quiere también es recordarnos cómo es que Dios cumple lo que Él hace. Y una de las características que nosotros debemos de pedir es, si así como Él nos demanda que nosotros recordemos, te puedo asegurar que también Él se acuerda. Él recuerda muchas cosas de las que nosotros hacemos o procedemos. En otras palabras, Él hace memoria. O sea, como que Él recuerda muchas de las cosas que tú haces. Dice en este verso, y dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes. ¿Será que el Señor olvida? Yo creo que sí se acuerda, pero si a qué le pide el autor, el profeta, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. ¿Yo sabes qué es lo que yo veo? Que el ojo poderoso de Dios recorre toda la tierra, buscando a personas conforme a su corazón. Yo puedo imaginarme que el Señor registra, lleva crónicas. Bueno, en el libro de Malaquías, en el último capítulo, dice, es profesamente en el capítulo 4, en los últimos versos, dice que todo Él lleva registro en el libro de las memorias. ¿Registro de qué? Bueno, de nuestros hechos.
de nuestra conducta, nuestra labor. Y dice que hay otro libro que se llama el libro de las obras. Ahí dice la Escritura que este libro de las obras es como que si fuera el libro del diseño. Cada uno de nosotros nació con un propósito, con un diseño. Entonces puedo imaginar que el libro de las memorias es poder recordar o poder registrar o poder llevar un memorial de tus logros o de tu caminar, y lo compara con el libro de las obras, si compagina. Y creo que nosotros deberíamos decirle: Padre, permite que podamos alcanzar el propósito por el cual nacimos. El Señor dice que Él lleva memoria de esto. ¿Cómo? Memoriales. No es que lo olvide, sino que creo yo que Él lleva un registro. Entonces, de la misma manera, Él nos dice: recuerda, haz memoria de muchas cosas que yo logro. Porque el Padre también dice que Él hace memoria de algunas de nuestros logros en todo sentido. ¿Sabes que dice que Él hace memoria, por ejemplo, de nuestras oraciones? Por supuesto. En este caso, este verso que vamos a hablar es cuando el ángel se acerca con Cornelio, este centurión romano que era piadoso, temeroso de Dios. Y dice que le dice de esta manera, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. ¿Sabes qué puedo ver yo aquí? Que cada vez que Dios anda buscando personas que andan clamando o poniéndose a la brecha por alguien más. Bueno, así lo dice Ezequiel, que el Padre espera encontrar quién se pone a la brecha por alguien más. ¿Sabes qué pienso yo? Porque alguno dirá: pero es que yo le he pedido al Señor muchas veces por tal vez algún familiar o alguna situación o alguna necesidad específica. Y tú dirás: y eso de pedírsela todos los días, ya, yo creo que a él le debe cansar. Pues yo creo que no. Nuestra oración debe ser continua. Debe ser como esta viuda que llega con este juez injusto y continuamente le apelaba hasta que lo sacó. Dice, esa fue una parábola del Señor Jesucristo, lo saca él de sus casillas y dice que le otorgó por su insistencia. Entonces el Señor dice: nosotros debemos de ser como esta mujer, no desmayar en nuestras peticiones, porque cada petición sube como memorial. ¿Sabes qué pienso yo? Que a veces tal vez el Señor dirá, o cuando estemos delante de Él en el tribunal, Él nos dice: por esta situación tú oraste tantos miles de veces y se te escuchó, ¿verdad? Que nosotros no nos cansemos. ¿Sabes qué? Esto me hace recordar que hay, así como nuestra oración, Él hace memoria de lo que hacemos. También dice que Él hace memoria de nuestras ofrendas. Así lo dice el Salmo. Que Él dice como que recoge lo que nosotros hemos presentado en un altar. Y ¿sabes qué? Podría pensar como que Él llevara una cuenta, tal vez un estado de cuenta de lo que tú presentas ante Él. Y dice que Él recuerda, Él hace memoria, así como con Cornelio, que le decía, hubo memorial de tus oraciones y de tus limosnas. Entonces todo lo que tú pones en un altar, ten por seguro que el Señor lo toma, como que lo registra de alguna manera. Y Él dice, si algo yo puedo ver en la Escritura es que con el afán que no se olvide, Él dice, Él crea una especie de memorial para que quede como un recuerdo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, dice que se levantó un pueblo
un enemigo, los amalecitas. Pero estos vinieron y hicieron algo, llamémosle así, que no era correcto, una traición como guerreros. Ellos vieron que en la retaguardia el pueblo de Israel era donde llevaba ¿a quiénes? A los niños, a las mujeres, a los ancianos y a los débiles o enfermos. Entonces estos bandidos lo que hicieron fue atacar por la retaguardia. Entonces, ante ese descaro, el pueblo de Israel viene y tomando la autoridad de Dios, logran devolver y poder atacarlos, y el Señor les dio la victoria. Pero es curioso porque cuando les dio la victoria, como fue algo sobrenatural, el Señor les dice de esta manera. Léalo conmigo. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Como decirte, el libro de las memorias. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea que a aquellos que de alguna manera han sido traicioneros, infieles, desleales, como que ese tipo de rebelión el Señor la rechaza totalmente. Y es más, Él los despega y los quiere ver de lejos. Por ejemplo, la rebelión de Satanás, por algún motivo el Señor lo despide hacia la tierra y dice: yo no quiero saber nada, y este no va a entrar a esa dimensión celestial. Por supuesto que el Señor rechaza ese tipo, pero Él recuerda las cosas buenas. Algo que sucede también con el carácter del Padre es que cuando una persona se acerca con un corazón arrepentido, dice la Escritura que el Padre prácticamente quiere olvidar esa experiencia. Mire cómo lo dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro. Borrar es no que lo vuelve a recordar, no, yo borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y es más, uno dirá: ¿y qué pasa con los pecados? Mire cómo dice Miqueas 7:19, léalo ahí conmigo. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿De dónde sale esta expresión? De que si uno se arrepiente, arrepentimiento es metanoia, o sea, uno le pega lo que ha hecho y está dispuesto a dar la vuelta, a girar y a no caminar en esa conducta y decirle: Padre, perdóname, perdóname. Viene el Padre y agarra esa ofensa, ¿qué? Y la deposita en el fondo de la mar y ya no se olvida. Y ha de ser una ironía pensar que algunos, cuando en la vida tal vez no les sucede las cosas como ellos quieren, o a lo mejor están atravesando una prueba muy difícil, empiezan a atribuir y dicen: seguramente esto me está pasando por aquello que hice en tal periodo o en tal año. Y tal vez puede tratar de recordar cosas que hicieron años anteriormente. Tal vez cuando le fallé a esta persona o cuando hice esta cosa. Y cuando llegan al Padre, le dicen: Señor, perdóname por aquello que hice. Yo puedo oír la voz de Dios diciendo: ¿de qué me estás hablando? ¿De qué hablas? ¿No te acuerdas del pecadote que hice hace un par de años? Pero si tú te arrepentiste, no me acuerdo de qué es. Ya está en el fondo de la mar. Entonces la pregunta es: ¿por qué entonces traes a memoria cosas que ya fueron, pues, borradas totalmente? El Padre, si algo quiere recordar, es, ya vimos, nuestra conducta
nuestras obras que nosotros hemos hecho a favor de Él. Y el Señor te dice, eso queda a mí, queda grabado como un memorial. ¿Por qué? Para que tú recuerdes que yo soy el que obro y hago maravillas. No sé si alguien me está escuchando, pero hoy creo que Dios a alguien le está diciendo, no va a finalizar este año sin que yo manifieste, sin que yo haga esta hazaña que te asombre. Créelo y aférrate a una promesa de ese tipo, porque el Padre lo que quiere es que nosotros aprendamos ¿a qué? A recordar. Señor, que no nos olvidemos de lo que tú eres. Entonces la pregunta es, ¿qué debiéramos de recordar? ¿Qué hay que recordar? Bueno, una de las cosas que hay que recordar dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 17 y 18 de esta manera. Dice así, este verso, la verdad que a todos nos debiera de emocionar. A mí me emociona, porque dice de esta manera, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo las vamos a conquistar o desposeer? Y el Señor dice en el verso 18, no tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Recuerda cómo es que Dios obró en las cosas pequeñas. Recuerda que más de alguna vez el Señor ha obrado en nuestra vida. Recuerda que si yo ya lo hice una vez, lo volveré a hacer. No sé si alguien me está escuchando, pero solo di, si mi Padre ya lo hizo, lo puede volver a hacer. Y es más, tú dirás, lo que pasa es que en mi vida yo no he visto un milagro que él haya hecho. Pero tal vez entonces solo medita con aquel que esté cerca o aquel que conoces que te haya dicho, en mi vida el Señor obró. Ten por seguro que puede obrar en ti también. Y si tú tienes esas certezas, esas convicciones, no desfallezcas, no retrocedas. Recuerda que mi Padre, si algo le da, yo diría como placer, es obrar por sus hijos. Y Él, creo que le está hablando a alguien hoy. Creo que Él te está hablando. ¿De qué más debiéramos de recordar? Bueno, dice la Escritura, recordar que Él es misericordioso. Dice que en Romanos no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por supuesto que Dios tiene misericordia. Dice en este verso de Isaías 63, 7, las misericordias del Señor recordaré. Las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor y la gran bondad hacia la casa de Israel. Sí, pero ya vio, pastor, que ahí le está hablando a Israel, no le está hablando a la iglesia. No, equivocado. Créelo que las mismas promesas que se le otorgó a esta nación, nosotros hemos sido adoptados en esta higuera. Y dice que por cuanto somos adoptados, hemos de recibir las mismas promesas que ellos recibieron. Pero también hemos de recibir las mismas sanciones. Por eso no podemos menospreciar que si Dios los amó a ellos, ¿cómo no nos va a amar a nosotros? Pero también si el Señor detestaba cuando ellos se iban a otros dioses, también a Él no le agrada que nosotros andemos tras otro tipo de, pues llamémosle idolatría. Sí, pero es que yo no tengo imágenes. No es ese tipo de imágenes, porque tal vez todos ya dejamos las imágenes donde rendíamos culto de la religión imperial. No, pero puede ser que tu ídolo ahora sea una pantalla.
tu ídolo ahora sea el estar obsesionado con algún deporte. Y el Señor dice, me quitas mi prioridad, me quitas el primer lugar que me deberías de reinar, donde yo debería reinar en tu vida, por otra cosa vana, algo que no vale la pena. Aleluya. Señor amado, si tú lo volviste a hacer, yo recordaré que tú lo volverás a hacer. Señor amado, por supuesto, yo sé que tú eres grande en misericordia, grande en misericordia. Y si yo creo, Padre mío, que tú has tenido misericordia de un pueblo y una nación, también tienes misericordia de nosotros. Aleluya. Miren, por supuesto que no es fácil. ¿Sabes que pareciera algo? Porque uno diría, es que es bien difícil tratar de recordar las cosas buenas. Es más fácil recordar las cosas malas. Y a veces uno dice, yo las cosas malas ni las quisiera recordar, pero cuando las cosas no han salido bien, entonces el Padre te dice, ¿por qué crees que yo hago maravillas en tu vida? ¿Por qué crees que yo hago cosas asombrosas contigo? Y ¿sabes qué es lo que yo veo? Que el Señor te dice, todo gira para que tú recuerdes que tú puedes ser un testimonio para alguien más. Y que no te canses de testificar de las cosas gloriosas que yo he hecho. Mire cómo dice Deuteronomio 30, capítulo 1. Y dice de esta manera. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición, y mire, y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones, y a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Que pareciera aún como que duro el tratar de recordar las cosas malas. Pues es bueno recordar las cosas buenas. Pero aquí el Señor te dice que a veces en la vida vienen bendiciones y maldiciones. Y en todas estas, dependiendo de cómo las superaste, dependiendo de cómo saliste adelante, de cómo te levantaste. Dice que el justo cae 7 veces. Y de las 7 veces siempre se levantará. Entonces, como que Él te dice, si cayó sobre ti alguna maldición porque pasó algo inadecuado, pero te lograste levantar diciendo, ahora me levanto, creyendo que las cosas van a ser diferentes, vas a saber que tu vida se convierte en un testimonio para glorificar el nombre de Dios. No lamentes las cosas malas, sino al contrario, glorifica el nombre de Dios. Si después de haber atravesado algo malo, ahí estás parado, ahí estás diciéndole, Señor, en serio, no sé ni cómo salí de esta, pero yo sé que tú estás conmigo. Esto es lo más hermoso que el Señor te dice, yo estoy contigo. Señor amado, te ruego que tú nos hagas recordar siempre que las cosas buenas o las cosas malas sirven para dar testimonio de lo que tú eres. Bueno, miremos otro ejemplo de lo que el por qué debemos de recordar. Y el Señor nos dice, recuerda el pacto eterno que he hecho con ustedes. Y uno dirá, ¿pero qué pacto eterno hemos visto? Bueno, recuerda que el Padre es un Dios de pactos. Y dice en este verso, Él es Señor nuestro. Él es Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Acuérdate, acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. O sea que en otras palabras, que te acuerdes que lo que Él declaró desde, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin,
Él es el mismo antes, hoy y después. Que no lo olvides. Acuérdate que Él ha hecho pactos y con cada dispensación ha hecho pactos distintos. Acuérdate que podemos ver con Adán y Eva terminó haciendo un pacto. Por ejemplo, el pacto edénico que los iba a bendecir. Pero también hizo un pacto adánico que ya no podía entrar a la tierra. Después con Noé hay un pacto noético que él no iba a destruir la tierra con agua. Hay un pacto mosaico con Moisés donde él estableció las tablas de la ley para que sean grabadas también en el corazón de los hombres. También hay un pacto davídico con David. Es más, a través de David dice, yo restauraré el tabernáculo de David. Y también nosotros estamos viviendo, ¿cuál? El pacto de gracia, porque somos salvos por gracia. Entonces Él te dice, no olvides que yo he hecho pactos con en diferentes etapas, y en cada uno yo soy veraz. Entonces Él te dice, no olvides que si tú me conociste, y yo soy tu Señor y Salvador, yo hago un pacto eterno para que tú puedas permanecer y poder estar en su presencia si te mantienes fiel y leal, tal como se lo declaró a muchas generaciones. La lealtad y la fidelidad es clave en todo esto. Por supuesto que la lealtad nos ayuda a poder caminar buscándolo a Él en todo sentido. Por supuesto que si uno trata de recordar, hay cosas que tal vez los recuerdos nos pueden doler, nos pueden golpear. Hay recuerdos que tal vez tú dirás, yo no quiero recordar eso. Por ejemplo, cuando mi papá llegaba por ejemplo, bueno, no fue en mi caso, pero lo he oído en varias familias, que el padre llegaba alcoholizado y golpeaba a la madre y después a los hijos. Y eso quedó grabado, y por eso es que cuando alguien quiere presentarle a Dios como buen padre, cuesta, porque la paternidad no fue buena. Entonces, cuando uno hace memoria de esas experiencias, uno lo que hace es tratar de enterrarlas. Pero recuerda, si tú sacas a luz esa memoria y te duele, no te gusta hablar de ella, y es más, cuando miras la figura de esta persona que te agravió, no importa si es un padre o algún socio que tal vez te traicionó, o algún familiar o algún compañero de trabajo o algún amigo, y cuando tú lo miras, sientes así que el estómago te retuerce, es que todavía existe una herida. Y el Señor no quiere que tú vivas con heridas. El Señor dice, recuerda el pacto eterno que yo perdoné, aún de sus agravios, aún de sus pecados. Él nos perdonó. Entonces perdona, dice el Padre, perdona, para que puedas recordar que si Él nos perdona, también nosotros podemos perdonar a alguien. ¿Y qué va a suceder cuando perdonas? Es que esa experiencia que tanto dolor te daba, ya no va a ser una herida. Va a ser una cicatriz. Una cicatriz que puede representar sanidad para otras personas. Jesucristo, cuando se presentó a sus discípulos, después de haber resucitado, Él abrió yo puedo ver su túnica, y les enseñó sus cicatrices. A Tomás le dijo, mete el dedo. En otras palabras, le está diciendo, yo llevo estas marcas como un mensaje del pacto eterno. Que no te olvides que el Señor nos ama por amor. Y por eso es que Señor Jesús, cuando Él estableció la Santa Cena, Él dice, y esto harán en memoria de mí, recordando que Jesucristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, presentó su cuerpo y fue golpeado, fue humillado, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Que recuerdes
que el pacto eterno nos da salvación, sanidad, vida eterna. Que hoy el Señor nos dice, recuerda mi pacto eterno. Pero yo sé que hay personas que le han servido a Dios y lo han amado, pero a lo mejor ya se han enfriado. A lo mejor ya no tienen el mismo fuego que tenían antes. Y el Señor te dice, ¿olvidaste dónde te saqué? ¿Olvidaste? Mire cómo se lo dijo a esta iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Y dice de esta manera en Apocalipsis 2, 4 al 5. Una cosa tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda que la familia que tienes es porque Dios te la otorgó. Recuerda que antes le servías con mayor disposición. A lo mejor eras una persona que era muy devota en sus oraciones. Era una persona que era muy armoniosa al adorar al Señor, buscando lo mejor con sus cantos. Era una persona a lo mejor que le gustaba testificar. Y el Señor te dice, ya no lo haces. Ya no lo haces. Ya no he escuchado tu voz como lo escuchaba antes. Tus cantos, tu cántico nuevo. Hoy el Señor te dice, recuerda. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Dios, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando. Espíritu Santo, sopla. Sopla. Y hazle recordar cuán amor nos ha dado el Padre. Recordar que en cosas ínfimas, pequeñas, Él nos mostró su amor. ¿Cómo no lo va a hacer en las necesidades importantes? Padre, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando, aquel que esté atravesando un momento difícil, Señor, sosténlo, levántalo. Aquel, Señor, que anda en problemas de salud, Señor, declara la palabra y será sano. Aquel que tiene problemas familiares o en su trabajo, Señor, restaura esas relaciones. Te lo pido, mi Dios. Señor amado, haz un milagro. Y si tú sabes que te has apartado de Jesús, repite conmigo esta manera. Dios mío, repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Dios me los bendiga y se quedan con este canto.